Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Dungeons and Dragons y no vamos a hablar de quinta edición. Bueno, vamos a hablar de quinta edición, según la gente de Dungeons and Dragons, la gente de Wizards of the Coast. Esta sigue siendo la quinta edición de Dungeons and Dragons, pero vamos a hablar del Manual del Jugador versión 2024. En contraposición con el antiguo Manual del Jugador. El antiguo Manual del Jugador, que por cierto está por aquí. Que la gente normalmente dice que yo a esto no le doy. Y la verdad es que le doy bastante. Hablando del jugador de la quinta edición, como podéis ver es un poquito más gordote. Incluso teniendo en cuenta que esta es la versión en español, que teóricamente es un poquito más ancha. O debería ser un poquito más ancha, como podéis ver, tiene unas cuantas páginas más. De hecho, la antigua edición tiene unas 300 páginas y esta se va casi a las 400. Lo cual hace que sea bastante gordote. Y bueno, como podéis ver hay una diferencia de lomo bastante extensible. Para lo que es las encuadernaciones que normalmente suele tener D&D en la versión americana, la edición del Manual del Jugador de 2014 tenía un tipo de encuadernación que la verdad es que era bastante endeble, era bastante normal que se te rompiera, sobre todo las primeras ediciones. Esta es bastante más resistente, de hecho va cosida. Con lo cual, ya sabéis, esta edición está bastante mejor en ese sentido. Ya nada más empezar, ya notamos que los materiales son un poquito más premium, ya que, por ejemplo, tenemos que dentro de la propia portada ya tenemos una especie de ilustración que ya mola, la verdad. Y algunas de las diferencias físicas son bastante extensibles. Una de ellas es la organización. Para empezar, por ejemplo, la edición de 2014 te empezaba con un índice de contenido. La edición de 2024 esto no lo tiene, ¿vale? Pero es prácticamente la única cosa negativa que tiene con respecto a la organización. Las cosas positivas que tiene, aparte de que evidentemente todo el arte ha sido remodelado, es que lo que es a nivel de maquetación, la maquetación es bastante más clarita. Es una maquetación con una letra gordota. Principalmente casi todo está hecho para ser extremadamente legible. No solo eso, sino que además todo el índice que perdíamos por la falta de tabla de contenidos la tenemos hacia el final, cosa que tampoco es una gran novedad. Pero sí que lo que tenemos es que en la parte final tenemos un glosario de reglas que la verdad es que es bastante útil. En esto han aprendido bastante con respecto a Pathfinder 2, por ejemplo, con respecto a Paizo. Paizo tiene lo mismo, tiene un glosario de reglas hacia el final del libro. En el caso de Paizo es un poquito más intenso porque normalmente Pathfinder 2 está lleno de palabras clave y muchas palabras clave las tienes que buscar allí. Esto no significa que esto se libre, porque hay mucha regla que no te mencionan en el texto principal, sino que directamente te envían al glosario siempre. Lo que pasa es que normalmente el glosario aquí es la letra es bastante más gordota, es bastante más extenso a nivel de páginas. Con lo cual resulta bastante más cómodo. Principalmente porque aquí, por ejemplo, leer una regla resulta cómodo, no resulta un chorro de texto. Un chorro de texto con negritas y letra finísima. Otra cosa que tenemos, y además es una particularidad con respecto a este tipo de ediciones, la gente que dirá que seguramente la edición Damok Resplat esto lo tenía, la clásica caja roja, esto lo tenía. Pero en el caso de lo que serían las versiones de Dungeons and Dragons /Advanced, porque recordemos que a pesar de que esto ponga que es quinta edición, en realidad hay bastantes más ediciones de Dungeons and Dragons. Sobre todo si contamos la edición 0, la edición Home, la edición Molvey, ese tipo de cosas. Realmente hay como 6 o 7 tipos de ediciones distintas, pero normalmente solemos contar desde primera, que es Advanced Dungeons and Dragons, segunda, que es Advanced Dungeons and Dragons, tercera edición, cuarta, quinta, y hay algunas ediciones intermedias como 3.5, Essentials, y en este caso vamos a tener Dungeons and Dragons 2024, perdón, es que me sale 2014 todo el rato. La mayor diferencia que tiene con respecto al primer manual del jugador, aparte del tema organizativo, es que es una revisión muy drástica. Hay gente que podría discutir si esto es quinta edición, 5.5 o probablemente sexta.
Probablemente a lo largo de la historia, la gente lo suele colocar en 5.5, principalmente porque no es un cambio de edición duro. Aunque también se podría decir que tampoco hay un cambio de edición duro de primera a segunda edición, con lo cual esto podría ser sexta. Pero en este caso vamos a llamarlo Dungeons and Dragons 2024, a pesar de que se me traba en la lengua, sinceramente. Una de las mayores diferencias con respecto a esto, que era lo que estaba apuntando antes, es que es la primera edición de Dungeons and Dragons, por lo menos de este estilo, que te enseña a jugar a rol. Sé que parece un poco raro que lo diga, pero casi todas las ediciones de Dungeons and Dragons han empezado directamente con la creación de personaje. Literalmente. O sea, aparte de después de afrontar lo que necesitas para jugar, literalmente no te enseñaban exactamente lo que era un juego de rol, o por lo menos la explicación era bastante cortita. Y en este caso, el primer capítulo, en lugar de crear el personaje, es directamente jugar el juego. Que es todo lo que sería lo que en otras ediciones normalmente sueles encontrarte más adelante, porque normalmente las otras ediciones, por lo menos esta, por ejemplo, lo hace. Empieza con la creación de personaje, te explica las razas, los trasfondos, las clases, y luego ya más adelante te explica cómo hacer las tiradas y jugar al juego. En esta ocasión lo que tenemos es directamente las reglas en el primer capítulo. Nos explican todo lo que serían las bases, nos explican qué es un juego de rol, y no solamente lo hacen con eso, no solamente lo hacen, sino que encima nos ponen unas explicaciones, una especie de sesión simulada mediante lectura, en la cual podemos ver cómo se juega. Cómo se juega, cuál sería la dinámica a la hora de jugarlo. Esto es un gran avance. Es un gran avance para crear una cierta comprensión del juego. Principalmente porque es que en las otras ediciones entrabas directamente a trapo. Tenías que entrar directamente con lo que se suele llamar un padrino. Alguien que te enseña a jugar. Aquí ya directamente, a pesar de que quizás no lo consiga del todo, porque sigue siendo un medio escrito, y de hecho ya te dicen de que es casi mejor aprenderlo viendo, mirando vídeos de YouTube y ese tipo de cosas, viendo a alguien jugar, aprendes bastante más que directamente leyendo. Pero aquí tenemos ya prácticamente la explicación de cómo funciona a nivel mecánico, incluso cosas como el combate. No te lo explican todo del todo, porque hay algunas cosas que ya directamente aprovechan que tienen el glosario, que está súper bien detallado y súper bien explicado, cosas como por ejemplo los estados, determinadas situaciones de combate, resistencias, cómo dañar objetos, reglas de tipos de acción. Por ejemplo, los tipos de acción distintos nos vienen directamente en el glosario. Pues todo esto nos vendría repartido entre el primer capítulo y el último, con lo cual ya más o menos, ya dominando un poquito la mecánica, ya entrarían dentro de lo que sería al final del capítulo en explicarnos cómo se crea el personaje jugador. Esta es otra de las grandes diferencias que tiene con respecto a la edición anterior, ya que lo que es la creación de personaje cambia bastante. A pesar de que tenemos la generación de características y tenemos las mismas características de siempre y utilizan las mismas puntuaciones, realmente esto es una edición blanda, con lo cual no hay grandes cambios en ese sentido. Tenemos los mismos bonos que teníamos desde tercera edición. Aparte de esto, cambia un poquito lo que sería el foco de cómo se crea el personaje. Antiguamente lo que hacías es que seleccionabas una raza y luego te pillabas la clase. Con quinta edición añadieron el tema del trasfondo, que el trasfondo te daba algunas ventajas mecánicas, otras como por ejemplo competencias de habilidades, en herramientas, algo de equipo, y lo que serían rasgos de personalidad. Y aquí más o menos lo que sería el foco cambia. Directamente nos explican lo que son las distintas clases, que son las mismas clases que teníamos en el anterior manual. Luego pasa con bastantes diferencias. En algunos casos ha habido un rediseño de las clases, y en otros casos directamente se han quitado subclases o se han añadido otras. Principalmente lo que han hecho ha sido que han añadido 4 subclases por cada clase, con lo cual hay algunas clases que han perdido, pero la mayor parte han ganado una y en algunos casos 2. Además ha habido una cierta organización en cuanto a cuándo se conceden según qué habilidades de clase. Quizás ha habido una más concentración de lo que serían habilidades de las que se daban en primer nivel. Una de las cosas que normalmente se sabía del diseño de quinta edición era que originalmente querían que todo el mundo tuviera el número de habilidades
que tenían los personajes, que luego salieron en tercer nivel, pero vieron que era un poco demasiado, entonces repartieron todo lo que sería el avance de personaje de los 3 primeros niveles en una tabla de experiencia bastante corta. Por eso es tan fácil, por ejemplo, llegar a los 900 PX y conseguir todas las habilidades de nivel 3. Porque estaban más o menos pensados para que tengas ese core de habilidades. Aquí parece ser que se lo han... Ya más o menos han determinado de que a estas alturas ya prácticamente casi todo el mundo sabe jugar. O por lo menos es lo que parece. Y han concentrado un montón más de habilidades. Y hay bastantes más cosas de las cuales cortar en cada una de las clases. También hay que decir de que también han cambiado el tema de, además de las clases, luego tienes el tema del trasfondo, que ahora han cambiado todo lo que serían los bonos de característica que antes te concedían las razas, que ahora ya se llaman especies, y han pasado a los trasfondos. Y luego por último te escoges la especie, que te dan algunas habilidades especiales extra. Dicho lo cual, vamos a entrar un poquito en lo que serían las clases. Esto no va a ser una reseña completa del todo del libro, principalmente porque ha salido, yo en este caso lo he recibido esta semana y no da tiempo a mirarlo todo. De todas maneras tengo otros vídeos acerca de las cosas que anunciaron en cada una de las clases, están en el canal, así que podéis echar un vistazo a cada una de las subclases y tal. Voy a comentar principalmente las cosas que me parecen más destacables de cada una de las clases que han metido. Están prácticamente casi todas las clases que había en quinta, con la excepción del artífice. El artífice no lo han metido. Y tampoco hay menciones dentro de lo que sería el libro. Hay una de las ilustraciones, que si no me equivoco está por el capítulo de equipo, en el cual, por ejemplo, podemos ver una secuencia de Berron, en el cual no se nos habla acerca de que tenemos un personaje artífice, que estamos viendo un personaje artífice, sino un inventor. Que ya veremos si dejan los artífices como clases, si lo convierten en una subclase de otra, o lo mantienen como posible as en la manga para poder sacar dentro de un suplemento. Cosa que creo que seguramente es lo que pasará. Aparte de esto, tenemos toda una serie de clases, que son las clásicas del propio manual. Una cosita, la mayor parte de las clases tienen, aparte de que tienen una splash page con una ilustración a página completa de lo que sería la clase, luego tenemos esta especie de borde que recuerda un poquito a lo que sería la quinta edición de 2014, y luego a partir de ahí tenemos un tipo de maquetación muy clarita que recuerda a cuarta edición, en la cual se intentaba ser lo más claro posible. Hay ciertas argumentaciones con respecto a que todo intentaba ser bastante claro para poder hacer juego online y ese tipo de cosas. No descarto que sea ese tipo de intención. Sobre todo viendo los movimientos que han estado por parte de Wizards con respecto a sacar su propio Virtual Tabletop, su propia plataforma de juego virtual o juego online. Y más que nada todos los movimientos que han hecho con respecto a D&D Beyond. Entonces, muy probablemente muchas de las aclaraciones de reglas y mucho del mecanicismo que ahora hay en las reglas de quinta edición, muy probablemente sean debido a eso. Dicho lo cual, empezamos con las clases. Para empezar, se han incluido algunas subclases, sobre todo de Tasa y del Xanatar, a pesar de que hay algunas subclases nuevas, perdón. Y, por ejemplo, los bárbaros, por ejemplo, han ganado, aparte de que han ganado casi todas las clases marciales, han ganado lo que he llamado maestría, que son habilidades especiales que se pueden ganar con distintos tipos de arma, que añaden efectos especiales, como por ejemplo quitar movimiento, dar ventaja a la hora de atacar, cosas así. Aparte de eso, dependiendo del tipo de clase marcial que tengas, puedes optar por tener maestrías en esas determinadas armas. Con lo cual ganas este tipo de habilidades especiales siempre que las empuñes. Los bárbaros tienen algunas, no tienen la mayor parte de las... O sea, no tienen la gran cantidad de maestrías. El que es el maestro de las maestrías es el guerrero, en ese sentido, pero todas las clases marciales ganan alguna u otra. Los bárbaros tienen algunas cosas buenas, sobre todo con el tema de la furia bárbara. Por ejemplo, no se agotan no agotan la furia bárbara si no atacan, que era una cosa que tenían anteriormente. Ahora pueden utilizar acciones para mantener la furia. La furia les dura 10 minutos.
El bárbaro berserker, que era una de las subclases que solían dar más problemas, porque, bueno, solían dar más problemas, no, es que simplemente la gente se las pillaba, veían cómo era, y luego nadie se lo volvía a pillar, porque principalmente pillaban agotamiento, pillaban fatiga después de entrar en furia, lo cual, teniendo en cuenta que la fatiga solamente te la puedes quitar con descanso largo, era demasiado limitante. Eso se lo han quitado. Han ganado bastante y han ganado dados de daño, lo cual está bien. De hecho, casi todo el mundo ha ganado dados de daño. O bonos de daño. Más allá de los que te da la furia bárbara. Luego tendríamos los bardos. Los bardos tienen una inspiración que es un poquito más fácil de usar. Los bardos normalmente tienen una inspiración bárdica. No voy a hablar de todas las capacidades, por cierto, especiales de que tiene cada una de las clases, porque si no este vídeo duraría 7 horas. Probablemente esto vaya para un vídeo un poco más largo. La inspiración, por ejemplo, ahora la puedes elegir utilizar después de hacer la tirada, cosa que antes normalmente tenías que utilizar la inspiración bárdica antes de hacer la tirada, que eran unos dados que normalmente los bardos van repartiendo. Además de que ahora dura la inspiración bárdica 1 hora en lugar de 10 minutos, lo cual está bien, porque a veces damos la inspiración bárdica y luego no sucedía nada. Ahora hay un colegio de la danza, que es una especie un poco más, una especie de... Ya sabéis que los bardos normalmente suelen entender a... Este es el bardo de la magia, este es el bardo guerrero. Ahora tiene el bardo de la danza, que es un poco más el bardo pícaro, que supongo que será bastante popular, más que nada por el tema, por la temática. La que sería la maestría arcana ahora no te permite cogerte cosas como por ejemplo paladín o ranger, que era un poco el tongo que tenías en la anterior edición, de que decías, bueno, si teniendo en cuenta que me tengo que pillar un conjuro, me voy a pillar conjuros de paladín o de ranger, porque están pensados para personajes de nivel alto, porque su lista de conjuros es más limitada, y normalmente los conjuros de nivel 3 de paladín son para cosas de nivel bastante más alto, entonces te los solías pillar. En este caso ya te limitan de que no puedes pillarlo, pero lo que hacen es que se te abran otro tipo de... Ahora puedes pillar más conjuros, pero no puedes pillar de esas listas específicas. Por cierto, con respecto a las listas de conjuro, ahora cada una de las clases, lo que son las listas de conjuro, las tienen dentro de la propia clase. Por ejemplo, el druida tiene su propia la lista de conjuros, no la tiene al final del libro, sino la tiene dentro de la clase. No soy muy amigo de ello, porque a mí no me gustan un poco las ediciones de D&D con clases muy expansivas con respecto al número de páginas. Me gustan cosas un poquito más modulares. De hecho, no es un problema que tenía yo con cuarta edición. De todas maneras, no es un problema insalvable, tampoco es como para ponerse a llorar, pero es simplemente una observación. Los clérigos. Con los clérigos yo lloro un poco, porque habiendo limitado las subclases a 4, eso significa que hay el tema de los dominios, teniendo en cuenta que solamente hay 4 dominios, teniendo en cuenta que solamente hay 4 tipos de clérigo, se me antoja muy limitado para lo que sería un tema de tener un panteón. Pero yo soy muy particular y a mí me gusta sobre todo que lo que sería el D&D sea más o menos temático. Tenemos los viejos favoritos, tenemos el clérigo de la guerra, el clérigo de la vida, por ejemplo. Hay algunas otras cosas, como por ejemplo, que han mejorado un poco. Por ejemplo, cosas como por ejemplo el Divine Spark, que es una especie de alternativa que tenemos a lo que sería el expulsar no muertos. Que el expulsar no muertos ya se sabe que siempre han habido variantes, ¿vale? En el expulsar no muertos, siempre que tienes un dominio, tienes algún otro poder, y normalmente el expulsar no muertos lo utilizas poco, porque normalmente no quieres que los muertos se vayan a la otra punta del dungeon y te alerten a gente. Entonces lo que han hecho es que han metido algo que se parece mucho a las expulsiones de Pathfinder, que es que puedes hacer daño ocular. Entonces ya la cosa cambia. ¿Qué más tenemos? Tenemos los druidas. Sobre todo uno de los mayores cambios que tienen los druidas es el tema del cambio de forma. El cambio de forma siempre ha sido un poco problemático, sobre todo en la edición antigua, principalmente porque lo que haces es que te cambies de forma y tienes una reserva de puntos de vida, porque ganabas los puntos de vida de la criatura a la que te transformabas, y había que reducir ese pool de puntos de vida a 0 para que luego el druida cambiara de forma. Eso lo han cambiado a que ganan puntos de golpe temporales igual al nivel del druida, y una vez reducidos, pues entonces vuelven a la forma normal. Esto hace que sea
menos de combate. Si quieres algo más de combate, tienes que hacerte el Circo de la Luna, con lo cual ya se te triplica la cantidad de puntos de golpe que consigues. Tienes otras formas que pueden ser un poquito más grandes. Ya sabéis, el druida cambia formas. A mí no me acaba de convencer este cambio. De hecho, me gustaban más algunas cosas de las que habían en la beta, en la cual habían unas formas muy predeterminadas, pero la gente supongo que se sentía que lo sentía bastante limitado. Y dentro de lo que cabe es una solución de compromiso que no está del todo mal. Los guerreros. Como ya he comentado, los guerreros ganan sobre todo el tema de las maestrías de combate. El tema de que pueden ir cambiando. Y bueno, principalmente es el punto álgido que tienen. Algunas cosas como por ejemplo el reserva... es que ya no me acuerdo cómo es en castellano. El Second Wind. El hecho de que recuperas recuperar puntos de golpe en mitad de combate, ahora lo puedes hacer 2 veces. Pues está bien. Ya que tienen que aguantar. Y principalmente los guerreros, principalmente lo que han hecho ha sido ganar. Porque los guerreros, dentro de lo que cabe, siempre habían sido un poquito... bueno, no han sido los patitos feos de las ediciones, porque los patitos feos de las ediciones siempre han sido los Rangers. Pero por lo menos han ganado cosas y han ganado para todo el mundo, porque el tema de las maestrías se queda para más gente. Los monjes han tenido una reconversión. Ahora utilizan puntos de concentración, lo cual recuerda bastante a Pathfinder 2, sinceramente. Ahora hacen más daño con el tema de los ataques sin armas. Y tienen cosas como, por ejemplo, pueden regenerar todos los puntos de concentración una vez al día, antes del combate, y curarse. Y una cosa que me ha alegrado es que el Stunning Attack, que es una de las habilidades más rotas, ahora está un poquito menos rota. Eso de que dejaron a la gente aturdida y no se recuperara hasta el final del asalto siguiente del monje, era quedarse fuera del combate indefinidamente. Ahora, en la de salvación, en caso de que se falle, solamente se puede hacer una vez por turno. No es un arreglo completo, porque ya se sabe que esta edición principalmente ha habido una fase en la cual ha salido al público, el público más o menos ha hablado, y lo que han dicho no me ha gustado del todo, porque yo francamente hubiera sido más duro, pero es una solución de compromiso y es lo que hay. Los paladines, uno de los mayores cambios que han tenido los paladines es sobre todo lo que sería el cambio del smite, el cambio del castigar. Antiguamente los paladines eran una clase que estaba muy rota, o sea, podríamos decir, por el hecho de que tenían unos conjuros que podían gastar, que podían quemar, literalmente, para hacer más daño en combate cuerpo a cuerpo. En combate cuerpo a cuerpo, combate con armas. Ahora el tema, y lo podían hacer en cada uno de los ataques. Yo he visto dragones caer en el primer asalto, porque el paladín ha ido encajando ataques críticos y duplicando, porque además recordad que en quinta edición lo que se duplica es el daño de los dados, no el de los bonos, con lo cual he visto daños completamente absurdos. Ahora lo que han hecho es que lo han juntado haciendo que el smite sea realmente un conjuro. Como los conjuros normalmente no se pueden lanzar 2 conjuros con nivel en el mismo turno, pues el tema está en que solamente lo pueden hacer una vez por asalto, lo cual es limitante, pero queda mejor con respecto a lo que sería el espíritu original de la regla del paladín. Y queda bien. Una de las cosas que no me queda tan bien, pero bueno, ya es algo que tenía quinta edición de per se, es el hecho de los votos. Que normalmente los votos son los votos de lo que yo quiera hacer, con respecto por parte del jugador. De hecho, te dicen que si rompes mucho los votos, a lo mejor tienes que hablar con tu DM. Como que sea algo voluntario del jugador. Pero bueno, yo soy más de antiguas ediciones donde estabas más o menos obligado a llevar un código moral. Llevas un personaje potente, tenías que obligarte a llevarlo de una manera determinada. O sea, tenía todo un precio. Eso a mí me gustaba, es algo que se ha ido abandonando en el paso de los años. Pero bueno, es una opinión personal. Tenemos los Rangers, que los Rangers siempre han sido el patito feo desde tercera edición. O sea, creo que los únicos guardabosques o exploradores o Rangers que hemos tenido más o menos decentes han sido los de segunda, ya que los Rangers normalmente suelen ser un poco de todo. Son un poco pícaros, un poco druidas, un poco guerreros, pero nunca son maestros en nada y nunca se quedan en nada.
En este caso han intentado mejorar los Rangers, después de varias revisiones con respecto a tasas y tal, metiéndole el tema del marca del cazador, o Hunter's Mark. El hecho de que tengan invocaciones gratuitas del Hunter's Mark y muchas habilidades especiales de Ranger, ahora lo que hacen es que potencian el Hunter's Mark. Que es un conjuro que tú lo lanzas y se queda en un personaje y le haces más daño y tal. El tema es por qué sigue siendo un conjuro. ¿Por qué no es una habilidad especial? Porque francamente a estas alturas debería ser una habilidad especial que no pudiera ser counterable, por ejemplo, con un counterspell. Que no pudiera ser contrarrestada. Yo todavía me sigo intentando explicar cómo es que han llegado a esa conclusión de que se tiene que utilizar solamente ese conjuro. Para mí hace la clase un poquito aburrida, sinceramente. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un poquito más de variedad dentro de lo que serían los exploradores. Y el hecho de focalizarse con respecto a un conjuro única, exclusivamente, lo considero un error, sinceramente. En juego no sé cómo estará, no sé si será la bomba, lo dudo mucho porque creo que ya en tasas ya teníamos hemos tenido bastante juego con el tema del Hunter's Mark. Han habido algunas subclases, por cierto, que han utilizado de tasas, por cierto, que las han añadido, yo las como ejemplo el Gloomstalker, que es una de mis subclases más odiadas, principalmente porque una vez que tienes a ese señor en según qué partidas es un gran exploit. Pero bueno, eso son cosas personales que tengo. Los pícaros ganan la habilidad de Cunning Strike, que es como recuerdan un poco a lo que serían los ataques furtivos que tenían en Pathfinder. Pero en este caso lo que hacen es que se quitan un dado de lo que sería el Sneak Attack, que es el ataque furtivo, para añadir efectos. Para ir añadiendo efectos. Eso está bien. Eso está bien porque da más variedad, más que nada porque llega un momento, sobre todo la mayor parte de los pícaros, en que se vuelven un poco aburridos con respecto a hacer lo mismo todo el rato. Con respecto a me muevo, me escondo, ataco furtivo, repetir. Me muevo, me escondo, ataque furtivo, repetir. Y esto intenta evitar un poco esa dinámica, aunque ya se sabe que la mejor opción siempre es hacer más daño, pero a veces hacer más daño o impedir que ciertos personajes hagan según qué cosas. Aunque normalmente hacer más daño lo impide. Los hechiceros. Hay una reconversión de los hechiceros. Hay algunas cosas en algunas subclases, como por ejemplo que el hechicero de la magia salvaje ahora tiene más opciones con respecto a la fabulosa tabla que tiene, para que les hagan las cosas positivas. Aparte de esto, ha habido una reforma de todo lo que serían todas las que serían la metamagia, algunas más profundas que otras, cosas como por ejemplo Twin Spell. Twin Spell, además combinado con algunos cambios de conjuro, la han rebajado un poquito. Hay algunas cosas que han subido o bajado. Han ganado la habilidad de que pueden recuperar puntos de conjuro, creo que eran puntos de poder, puntos de conjuro, si no recuerdo mal, haciendo un descanso corto en lugar de simplemente haciendo los sacrificios de espacios de conjuro, que eso ya lo tenían. Los brujos, uno de los mayores cambios que tienen los brujos es que ahora los pactos forman parte de las invocaciones. Normalmente, antiguamente tenías el pacto de la espada, de la cadena y tal. Ahora los pactos son invocaciones. Ganas una invocación ya directamente a nivel 1, con lo cual te puedes coger un pacto si quieres. Pero puedes ignorar completamente la mecánica de pacto si quieres. Con lo cual, está bien. Es más personalizable y está. No se te sientes tan encarrilado. Aparte de luego lo que tengas con respecto a subclases. Que en un principio ya está bastante bien. Los magos. Es otra clase en la cual le encuentro el nerfeo el hecho de que hayan limitado todo lo que sería el tema de las subclases. Han bajado a 4 subclases, 4 escuelas de conjuro en lugar de las 8 que había antes, con lo cual se siente un poco más limitado en ese sentido en cuanto a opciones. El tema es que han potenciado cada una de las clases. Es por cierto una tónica que han potenciado prácticamente casi todos los personajes y les han dado más cosas. Hay algunas subclases de las que no he hablado, como por ejemplo el Bárbaro Berserker, si no me equivoco, además creo que había un hechicero... No, creo que había un hechicero druídico, si no recuerdo mal. Pero bueno.
De todas maneras, por ejemplo, el bardo del árbol del mundo le permite hacer cosas como teleportar al grupo, teleportarse y ese tipo de cosas. Es como muy over the top. El tema está en que, sinceramente, es que se siente como que todo el mundo tiene muchísimo más poder que en 2014. Así en general ha habido una subida de poder bastante importante. Ahora vamos a pasar todo. Una vez que hemos acabado con las clases, aunque ha sido prácticamente un resumen, no vamos a. Principalmente para que esto no sea un vídeo de. Bueno, realmente los vídeos de una hora, a veces hay gente que se los ve, pero no quiero que el vídeo llegue a una hora. Vamos a los trasfondos. En el trasfondo he de decir que yo quizás estoy un poco a la contra de lo que sería la opinión normal. Yo soy una persona que cuando tuvo este libro en las manos, el manual del jugador de 2014, una de las cosas que le molaron más fue el tema de los trasfondos. Finalmente porque los trasfondos, aparte de dar dar habilidades y dar idiomas, te daban bastante color. Principalmente porque teníamos toda una serie de tablas de lo que sería el trasfondo del personaje. Cosas como, por ejemplo, trasfondos del personaje, ventajas, desventajas, rasgos de personalidad. Yo ya venía de jugar a cosas como Fate, jugar a PBTAs, jugar cosas más indies. También venía, por ejemplo, de Certain Age, en la cual sabía que, por ejemplo, tener una palabra o algo, un apoyo mecánico para lo que es el roleo, a veces es importante. El hecho de que lo metas hace que los jugadores intenten utilizarlo. A la hora de intentar utilizarlo, intentan rolear, aunque sea indirectamente, que ya es algo dentro de lo que sería un juego que, si no es por eso, se convierte a veces en un juego táctico, donde de vez en cuando la gente pretende hacer cosas. Y la verdad es que los trasfondos que había aquí me gustaban mucho. Tenían también alguna ventaja, pero normalmente eran ventajas que eran más de roleo que mecánicas. Cosas como, por ejemplo, saber dónde encontrar criminales, saber dónde encontrar sabios, que te dieran alojamiento en algunos lugares, por ejemplo. Cosas que no son para combate, pero sí que te sirven para la hora de rolear o a la hora de salir de situaciones sociales. Esto era con respecto a 2014. Además, interpretar ese tipo de cosas conllevaba que estabas roleando y te podías llevar una recompensa que podía ser directamente un punto de inspiración. A mí lo que me cae de inspiración dentro de lo que cae, teniendo en cuenta que es una metamoneda rolera que sinceramente tampoco es como para tirar cohetes, por lo menos era algo. El hecho de que pudieras recompensar a la gente por hacer otras cosas aparte de lo que te dice el juego, por lo que tienes que recompensar ese tipo de actividades. Con los puntos de experiencia normalmente sueles ganarlos a medida que vas superando desafíos, pero en este caso te permite dar una recompensa o una metamoneda más o menos rolera que permitía tirar con ventaja en algunas situaciones de peligro, porque tu personaje va ganando confianza. Han mantenido la inspiración en esta edición. Lo único que pasa es que si te vas al glosario te encuentras con dos parrafitos que te explican que puedes tener inspiración heroica, que lo llaman inspiración heroica, y han cambiado un poco la mecánica. En lugar de tirar directamente con ventaja, te permiten volver a tirar un dado. Yo con eso no tengo tanto problema. Mi problema está en cómo se concede. Aparte de con los humanos, que los humanos lo ganan una vez al día, si ni siquiera salen, es que esto ni siquiera sale en el propio índice. De hecho, es que si me tuve que poner a buscar durante todo el libro, siendo sincero. Esto es un poco errante. Es este cuadro de texto que hay ahora mismo, este de aquí. Si parpadeas, te lo saltas. Es la única referencia con respecto a cómo van las mecánicas de inspiración. Lo cual es un auténtico cambio con respecto a lo que teníamos incluso en la beta. En la beta incluso había otras mecánicas, como si sacabas un 1, ganabas un punto de inspiración heroica. Si lo ganabas y ya lo tenías, se lo podías pasar a otro jugador. El hecho de que hubiera inspiración heroica y además se lo fueras pasando al resto de los jugadores era algo que me gustaba, sinceramente. Dicho esto, os voy a enseñar cómo son los trasfondos de 2014. Como ya he comentado, los trasfondos de 2014
forman parte de lo que sería la reconstrucción que han hecho de los trasfondos. Principalmente porque son lo que te da prácticamente las características. Normalmente tienes 3 bonos a característica, normalmente son 3 habilidades, 3 características, que normalmente te vienen mencionadas en cada uno de los trasfondos. Te dan 2 habilidades, una herramienta y una dote de origen. Y como podéis ver, el texto, esto es el texto de 4 trasfondos. Como podéis ver, es todo muy escueto. Es tan escueto que lo podrían haber resumido en la mitad de páginas si te ponen ilustraciones que ocupan un montón en la página, principalmente para poder rellenar espacio. Para mí resultan trasfondos muy planos y muy poco inspirados, sinceramente. Es una de esas cosas en las cuales este manual me ha decepcionado un poquito. Principalmente porque una de las cosas que me habían decepcionado con respecto a Pathfinder 2 era que, habiendo visto lo que habían hecho de D&D, de que habían metido tema de rasgos de personalidad, defectos, vínculos y ese tipo de cosas que recuerdan mucho a juegos de un toque más indie, el hecho de que Pathfinder 2 pasara completamente de todo esto y simplemente tuviera una mecánica con respecto a tener puntos de héroe y tal, se me antojaba bastante limitada. Ahora mismo el tema es que en esta edición de Dungeons and Dragons, la edición 2024, hemos vuelto a eso. Lo cual no es algo que me guste demasiado. Después de esto, vamos a hablar de que el hecho de que se haya enfocado con respecto a los trasfondos no es del todo malo, principalmente porque por lo menos ahora lo que te da la característica no es la especie. Vamos a abandonar lo que sería el término roja, a pesar de que se me puede saltar en la lengua. Sino a lo que te dedicas, lo cual tiene un poco más de sentido. Yo soy un albañil, me dedico a ser un poco más fuerte. Un poco más fuerte, tengo un poco más de ojo con respecto a, uy, esto está un poco torcido. Y cosas así. Que no directamente por la raza en la que estás. ¿Ves? La especie de la que eres. Tiene un cierto sentido. Lo malo que puede llegar a tener es que ahora todo el mundo tenga tendencia a tener los mismos tipos de origen. Con lo cual dices, si tienen todo el mundo los mismos tipos de origen para el mismo tipo de clases, quizás esto no lo necesitas. Pero esto es otro melón. Es otro asunto. Aparte de los distintos trasfondos, cada uno de esos trasfondos te da una dote de origen que son dotes. Por cierto, aquí en esta edición ya el tema de las dotes ya deja de ser opcional. Todo el mundo consigue dotes. Las dotes de origen son dotes como el resto, excepto por una cosa, que es que no dan bono de característica. Y que algunas se parecen a las versiones de 2014, cosas como por ejemplo alerta y tal. Aunque hay algunas cosas que han sido remozadas para ser más o menos potentes para que estén equilibrados con el nuevo sistema de dotes. También tiene algo de equipo y poca cosa más. Si queréis algo de personalidad, tablas de personalidad prácticamente no vais a encontrar aquí. Hay una tabla de personalidad que viene cuando te explican los alineamientos en el capítulo 1, que te permite hacer una tirada para saber un poquito el tipo de persona que eres, pero poco más. Y también hay otra tabla en caso de que quieras darle color a las características que tienes para saber si, por ejemplo, te vienen por ser fuerte, por ser duro, si la inteligencia te viene por ser astuto o por ser simplemente un cerebrito, pues te vienen cosas así. Pero es prácticamente el límite máximo de lo que sería la personalización, aparte de un pequeño párrafo. Después de estos palos que le he pegado, que prácticamente va a ser, estas son la mayor crítica que tengo con respecto a esta edición, con respecto a filosofía, vayamos a lo siguiente. Lo siguiente son las especies. Las especies, una de las cosas que tienen es que se han quitado todo lo que serían las subespecies, cosas como por ejemplo Drow. Por cierto, queda fatal lo de subespecie, pero bueno. Subespecies como por ejemplo Drow, como por ejemplo el enano de las montañas, el enano de las colinas y ese tipo de cosas, estos ya fuera. Todos son más o menos iguales. Los únicos que se quedan un poquito distintos son el tema de los tieflings, que los tieflings sí que eligen si son cetónicos, infernales o abisales, y que normalmente les cambia el tipo de daño que tienen. Pero los que serían los de la fantasía más clásica, normalmente este tipo de elecciones no las tienen. Los dracónidos se parecen un poco más a los de Feedback, con respecto a que les sube el daño de aliento. Los enanos ganan el Stone Cunning, que sería el saber de la piedra, les permite tener Tremor Sense, que es el sentir de la roca,
con lo cual más o menos sentir, por ejemplo, criaturas con pisadas y tal. La cosa es un poquito más mecánica. A mí me gustaba un poco el antiguo Stone Cunning, a pesar de que es que yo soy muy viejo. Hay cosas viejas que me gustan. Cosas como, por ejemplo, que tenían ventajas en las pruebas de historia, me servía para luego meter roleramente, que sabían cosas de antiguos reinos y tal, pero bueno. Luego, tenemos el tema de las dotes. Ahora las dotes están englobadas en tres tipos. Las de origen, que son las que puedes conseguir con los trasfondos. Y además, si eres humano, por ejemplo, empiezas con 2 de origen, por cierto. Tenemos las generales, que son las que normalmente son las que tienen un requisito y que no son las del principio. Las generales ya tienen el tema de que te dan un punto de característica aparte de todo lo que te dan, que normalmente son puntos de característica prefijados. Yo voy a hacer orgulear porque más o menos ya estoy acostumbrado a verlo y tal, de que voy a dar ese punto de característica a todo el mundo, a lo que el jugador quiera, porque lo veo un poco limitante, pero eso lo voy a hacer yo. Normalmente te dan un punto de característica, unas características determinadas, y luego te dan toda una serie de habilidades. Y luego están los Epic Boons, lo que serían los dones épicos, que son para ya que personajes que tengan nivel 17 o más, que ya normalmente ya pueden cogerse cosas que estas dones épicas estaban en la guía del Dungeon Master de 2014, algunas de ellas. Con lo cual eran sobre todo recompensas para los jugadores cuando superaban nivel 20, se podían pillar estas superdotes. Pero aquí, bueno, las han integrado en el sistema de dotes y se pueden llegar a elegir en determinado momento. Hay algunas dotes, por cierto, que son psíquicas, cosas como por ejemplo el telequinético, el telepático, por ejemplo. Con lo cual ya hay una especie de pseudo sistema de psiónica. Hay algún par de clases que son psiónicos. Por ejemplo, el guerrero psiónico está entre las subclases que te puedes pillar en este libro. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos el apartado de equipo. El apartado de equipo ha tenido una buena remodelación, a pesar de que tiene algunas erratas bastante grandes, sobre todo en el tema de la cuerda, de que la cuerda no te viene el tipo de... el largo que tiene la cuerda, pero bueno, eso es una errata. Eso se puede más o menos arreglar. Las armas, aparte de que han metido el tema de las maestrías, más o menos para que todo el mundo se las pueda más o menos pillar y saber lo que hay. Tenemos armas de fuego en este capítulo. O sea, han metido algunas armas de fuego de las que habían en el 2014. No tienen dotes asociadas, con lo cual no creo que se las vaya a pillar mucha gente, aunque puede que me equivoque, porque nunca se sabe en los futuribles lo que sucede. Y en el capítulo, casi todo el equipo viene detallado con reglas. Esto me gusta, porque esto además lo vi mucho en el encuentro de Mongoose. El hecho de tener el equipo determinado con algunas reglas especiales que puedan tener, siempre que puedan inventarse alguna regla. Por ejemplo, la cuerda, a pesar de que no venga el tema de la distancia, sí que te viene con cosas como, por ejemplo, lo que te cuesta atarla y cosas de estas. Luego, aparte, la mayor parte del equipo, no todo el equipo, la mayor parte, sobre todo el equipo de aventurero, viene en una sola tabla, con lo cual tenemos, por ejemplo, los packs de explorador, los packs de dungeonero, y ese tipo de cosas los tenemos aquí. No todos son las mismas tablas, porque evidentemente hay cosas como las tablas de tabernas y cosas así que te vienen en otra parte. Te vienen también cosas como, por ejemplo, lo que te cuesta pedir que te lancen un conjuro, cosa que es bastante útil. Yo lo he tenido que utilizar más de una vez y me he tenido que ir a Roll20 para poder mirar ese tipo de cosas. Tenemos un apartado de creación de objetos mágicos. No, perdón, de creación de objetos normales, perdón. No, mágicos vendrán ahí de Master, perdón. La creación de objetos. También está el tema de crear pergaminos, con lo cual sí que puedes crear pociones y pergaminos. Pero te viene la creación de objetos. No solamente te viene con la creación de objetos, que sería... La creación de objetos, hay algunas que se parecen al de 2014 con respecto al tiempo que tardas. Pero te vienen, y esto es importante, lo que serían las herramientas de artesano. Las herramientas de artesano con las dificultades que tienes para hacer según qué cosas con ellas. Hay algunas cosas que prácticamente están un poco escondidas. Cosas como, por ejemplo, que ya te indican de que, por ejemplo, la prueba de abrir cerraduras va con trucos de manos.
con trucos de manos utilizando herramientas de ladrón. Curiosamente, los pícaros, todo lo que es el expertise, lo que es el conseguir el doble de bono de competencia, no lo pueden hacer con herramientas de ladrón. Te lo dicen explícitamente. Curiosamente, cuando tienes las herramientas de la... Recordad que cuando tenéis las herramientas, la competencia con herramientas y la competencia con la habilidad que estáis utilizando con esas herramientas, se tira con ventaja. Es importante. ¿Vale? Luego, aparte de esto, aparte de todo esto, que además es bastante así, tenemos todo lo que sería la magia. Como el apartado de conjuros es mega largo, me voy a centrar en algunas cosas. Por fin, después de 10 años, han arreglado el True Strike, el impacto verdadero. El impacto verdadero en la edición de 2014 era una basura. Una basura que no se pillaba. Que se pillaba la gente y luego descubría su magnífico error. Porque era un conjuro que costaba concentración. Lanzabas el conjuro, no lo podéis utilizar hasta el asalto siguiente, en el cual probablemente te hubieran pegado y ya no te servía para nada. Y solamente para conseguir ventaja en una tirada de ataque. Ahora, como mínimo, te da bonos de ataque, no pide concentración y haces daño radiante. Eso ya es maravilloso. Tampoco es una maravilla, pero es maravilloso. Es maravilloso que lo hayan arreglado. El Polymorph sigue estando igual de roto, aunque ahora tiene otro tipo de roturas con respecto a cosas como los puntos de golpe temporales. El Polymorph, no sé por qué, hubo alguien que determinó de que si te transformas en una criatura, te puedes transformar en una criatura. Si transformas una criatura que tiene un nivel, puedes transformarlo en una criatura de su nivel como valor de desafío, lo cual está un poco roto, porque una criatura de tu nivel con el valor de desafío de tu nivel no es no es el equivalente a tu nivel, es el equivalente a 4 criaturas de tu nivel. Es una cosa que yo vi que estaba rota y que cero rolearía seguramente. Las invocaciones, hay muchas invocaciones de criaturas, la mayor parte de ellas funcionan con un efecto estático, con estadísticas, que hace efectos determinados. Por ejemplo, el de elementales hace un área de daño, el de celestiales puede curar o puede hacer daño a distancia. El Spiritual Weapon le han quitado ahora requiere concentración, con lo cual está un poco modificado. Hay un tema que es que el verlo invisible ahora descubre criaturas escondidas en lugar de invisibles. Sé que no lo pone en el texto, pero es que hay un tema con respecto a algunas reglas que yo creía que van a arreglar en esta edición, pero no han arreglado del todo. Vamos, como por ejemplo el sigilo. El sigilo en 2014 está fatal. Está fatal porque crea muchas discusiones acerca de si alguien te ve, alguien no te ve, si te ves en este ángulo, si has atacado a alguien y luego te has escondido detrás de la única piedra que hay en todo el escampado, es que sabe la criatura dónde estás. Yo he tenido discusiones muy amargas al respecto, principalmente porque las reglas de 2014 son bastante vagas. No están creadas para ser un corpus de reglas. Dependían mucho de la opinión del máster y que la gente aceptara la opinión del máster. Entonces, este conjunto de reglas intenta ser un poquito más objetivo. El problema está en que la objetividad que tiene a veces se pega un poco de tortas con respecto a hacer las cosas un poco demasiado simples. Ahora, por ejemplo, esconderte es una prueba de dificultad 15. Si lo consigues, te vuelves invisible. Te vuelves invisible hasta que o bien atacas o bien no estás cubierto al final de tu salto. Ahora el tema es que como ganas la condición invisible, el ver la invisibilidad te revela dónde estás. Y hace que porque el ver la invisible determina directamente, ves criaturas invisibles, lo cual significa que vas a ver criaturas escondidas. Sé que parece un poco tonto, pero es ese tipo de cosas que están rotas sin querer. Y son por temas de nomenclatura. Así que supongo que esto acabará erratándolo en algún momento. Hablando del tema, apéndices. Este libro tiene un par de apéndices. Cosas que no tenía antes, pero que estaban bien.
Hay alguna que quizás a lo mejor es un poco sobrada y a lo mejor no debería estar en este libro, aunque bueno, queda bien como explicación, que es que tiene un pequeño, cuando digo pequeño, digo de una página, apéndice del multiverso, y tiene otro apéndice que son lo que serían las criaturas, con lo cual ya el druida no te tiene que estar pidiendo, el druida o el mago o el quintoque, no te tiene que estar pidiendo el manual de monstruos para poderse mirar las estadísticas de su familiar, de las criaturas a las cuales invoca o se transforma. Lo cual está guay. Y además te sirve como un pequeño mini bestiario en caso de que quieras hacer aventuras de nivel bajito. Aparte de esto, evidentemente tenemos el glosario, que el glosario es una de las partes más gloriosas de este manual nuevo. Y hay un par de cosas con respecto a las reglas del glosario. Hay cambios con respecto a, por ejemplo, cosas como por ejemplo la pelea. Con respecto a la pelea, con respecto a la presa, en lugar de ser tiradas enfrentadas hay una tirada de salvación. Esto por un lado. Por otro lado, lo que sería la fatiga, que era una de las reglas. A ver, era una de las reglas favoritas de la gente que lo conocíamos, pero a veces era un poco lioso porque te sabías los 2 primeros niveles de fatiga, pero luego se te olvidaba todo lo que hacía todo lo demás. Solo sabías que al nivel 6 te mataba. Pero bueno, ahora la fatiga te da -2 por cada nivel de fatiga, el sexto te mata, y por cada nivel de fatiga reduces en 5 pies tu velocidad. Y bueno, francamente, aparte de esto, tenemos un montón de reglas, casi todas las reglas revisadas las tenemos aquí. Hay algunas que están bastante bien, y hay algunas que ya aplico, cosas como por ejemplo el tema de la sorpresa. Ya no hay asaltos de sorpresa. Nunca existieron asaltos de sorpresa en quinta, por cierto. Simplemente está el tema de que si alguien pillabas a alguien sorprendido, no tenía acciones ni reacciones hasta que no en el primer asalto. Pero aún así tiraba. No era tampoco tan gratis. Y el tema es que si tenías un enemigo o una criatura que sacaba mal la tirada de iniciativa, se quedaba completamente vendida. Ahora, todo el mundo actúa en el primer asalto, lo que pasa es que las criaturas sorprendidas tiran con desventaja la iniciativa. Y las criaturas que sorprenden o son invisibles tienen ventaja en la tirada de iniciativa. O sea, que las que se van compensando una a otra. Así que, como podéis ver, este es un manual que sustituye, o sea, está pensado para sustituir a este. Y como pensamiento hacia el final, ¿lo voy a utilizar inmediatamente? No, por una razón bien sencilla. Estoy haciendo 3 campañas actualmente. Son 3 campañas largas que probablemente me duren al mínimo, creo que 1 año o medio año cada una. Con lo cual, sinceramente, teniendo en cuenta que además utilizo mucho las reglas de quinta edición tal y como están, porque van con clases que evidentemente no vienen con no están adaptadas para este material, no puedo cambiar fácilmente, no puedo meter, por ejemplo, las maestrías. Pero sí utilizo alguna regla, por ejemplo, el tema de la sorpresa, algunas cosas que puedan ser utilizadas sin necesidad de utilizar, por ejemplo, conjuros o regla o clases directamente de aquí. O sea, para esto sí que me sirve, pero principalmente voy a seguir utilizando principalmente porque el tipo de fantasía que propone, en algunos sentidos, es un poquito más parecido a la mega alta fantasía que nos propone porque aquí ya el nivel de fantasía ya empieza a desbordar. A ver, Dungeons and Dragons nunca han sido un juego de baja fantasía, pero la verdad es que aquí han adoptado el tema de regalar cada vez más cosas para intentar compensar dándolo a todo el mundo. Y a veces eso desborda un poquito con respecto a las opciones. Hay gente que ha comentado por ahí que quizás hay un poco demasiadas opciones en este libro. No creo tanto, porque si no, no existirían cosas como Pathfinder 2. Quizás no es un manual tan para novatos como parece, principalmente porque es un poco a nivel de saber lo que haces. Quizás sea un poco más complejo que a pesar de que está mejor explicado. Las explicaciones son bastante claritas en muchos sentidos. De hecho, el glosario en ese sentido hace que sea bastante fácil buscar una regla. Y como manual de referencia, la verdad es que está bastante bien. Pero bueno, todo depende de lo que queráis hacer. Probablemente este manual se quedará como la versión
a la cual acabaremos jugando todos, pero desde luego no estás obligado a adoptarlo. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.